Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con un montón de adiciones, porque hoy hablamos del menú de la nueva coalición en el Congreso que arranca con las presidencias de las comisiones. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 26 de julio. En el manual de cómo ganar gobernabilidad en el Congreso, el primer paso para cualquier gobierno es tener aliados en las presidencias de Senado y Cámara cada año. Y el siguiente paso es tener las presidencias de las comisiones. El plan no ha salido como el gobierno esperaba. Primero porque Iván Name le ganó por 4 votos la presidencia del Senado a la candidata del gobierno, la senadora Angélica Lozano. Y ahora con la rebarajada de las presidencias de las comisiones, ¿dónde estarán los proyectos clave? Y las comisiones relevantes acaban a ser las primeras donde pasan las reformas a la Constitución, las de La Plata, las de temas de educación y servicios públicos y las comisiones por donde están las reformas a la salud y a las pensiones. Hoy veremos cómo le quedó el cuadro al gobierno, qué ganó la oposición y qué tan fácil será sacar un proyecto en plena pre-campaña para las regionales. Gerson Ortiz es el decano de la reportería política en el Congreso. Bienvenido de vuelta. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenos días. Después de un par de pullas, el presidente del Senado y el ministro del Interior dijeron que iban a tender puentes. ¿Cómo cambiará la relación Senado-Palacio teniendo en cuenta que antes Roy Barreras y Alexander López eran muy fluidos con el gobierno de su corazón? Pues mira, Tatiana, ayer ya hubo un primer acercamiento contra todo pronóstico. En ese corre-corre de la elección de las comisiones y ante conatos instigados por Vargalleras, por ejemplo, de unos partidos por romper los acuerdos, Iván Name, el presidente del Senado, citó una reunión en su oficina, en la que está estrenando, a los compromisarios de los partidos para darle validez a los acuerdos hechos por los partidos y mantener esa armonía, incluye a los del gobierno. Y por cómo quedaron las cosas, pues esa armonía se mantuvo. Pero frente al juego largo y el año que le queda al gobierno Petro, con Name en la presidencia del Senado, lo que uno puede ir decantando es que no parece ser tan grave como se creía inicialmente, o al menos ese es el cálculo que hacen las personas que conocen a Name y que lo describen como un tipo pragmático en la política, que se deja hablar y con el que se pueden hacer acuerdos. Name tiene una particularidad, Tatiana, y es que hace política tradicional pura y dura, de maquinarias, de mantener aceitados a diputados y concejales en todo el país, de acomodarse en entidades públicas, y así ha mantenido una base de unos 30.000 a 40.000 votos en las últimas 2 elecciones. Recuerde que llegó al Senado en el 2010 con 10.000 votos. Y al hacer ese tipo de política tradicional, pues Name necesita nutrirse de lo público. ¿Y qué más? Ahora que quiere ampliar su estructura porque su hija María Clara pues está buscando reelegirse en el Consejo de Bogotá. Y su otro hijo, Iván Jr., está tratando de recoger las banderas para lanzarse al Senado en el 2026. Dejar herederos. Ayer en el Congreso fue un día de corre-corre porque se eligieron y posesionaron varias comisiones. Y sus presidentes, además de tener en sus manos qué se vota y qué no, también mojan prensa y tienen línea directa con el gobierno. ¿Cómo se movió el gobierno en estos pasillos para tener a los suyos? Mire, entre piso y piso vi a Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, a Astrid Rodríguez, ministra de Deportes, y Gustavo García, viceministro del Interior. ¿Cómo se mueve a la de este presidente de Colpensiones, no? Como pez en el agua. Ayer el gobierno se movió en algunas comisiones especiales. De hecho, en las séptimas, por ejemplo, Duzán almorzó con varios senadores mientras esperaban la sesión. Buffet abierto. La de Deportes, Astrid Rodríguez, pasó puesto por puesto en la comisión séptima a saludar y a ponerse a disposición de los congresistas. Claro. Algunos ni la conocían. Y Jaramillo, aunque fue más parco, pues también dijo presente y saludó y les dijo cómo están. Ese traslado de gente del gabinete al Congreso ayudó a poner orden en la mayoría de las comisiones, pero en otras no fue suficiente porque hubo pelea y fuego amigo entre los mismos aliados del gobierno. Hablemos de esas presidencias clave. Las primeras son muy importantes porque allá pasan las reformas a la Constitución y el balance fue agridulce. En Cámara ganó el liberal Óscar Sánchez de Cundinamarca, muy de la línea de César Gaviria, crítico del gobierno Petro y aliado de varones regionales como Jorge Rey, quien ya consiguió aval y va por la reelección en Cundinamarca. Y ya casi corona. En el Senado, aunque no se eligió ayer, se aplazó la sesión, pues se da por descontado que la presidencia será para Alexander López, hombre fuerte del polo, muy de Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Sí. Viene de presidir la plenaria por un mesecito con la salida de Roy Barreras. En las comisiones de La Plata, que son la tercera y cuarta, va a pasar el presupuesto del próximo año y, bueno, pues manejan La Plata. El balance fue ambiguo. Independencia al poder, conservadores al alza, sería el titular. Empecemos por la tercera, Tatiana. En el Senado quedó Efraín Cepeda, veterano de 1000 reformas tributarias. Sí. El mismo que sacó al Partido Conservador del gobierno Petro y lo mandó a la independencia, y quien ha sido crítico de la baja ejecución presupuestal del gobierno. En Cámara quedó otro con chatarreras.
De Guainía para el mundo, pero nació en el Huila, Carlos Cuenca. Es de Cambio Radical, canchero de tributarias y presupuestos, uno de los que es financiado por empresas de poderosos como Sarmiento Angulo. Intereses en la Comisión Tercera. Y si en la tercera llueve para el gobierno, pues en la cuarta no escampa. En el Senado el trono lo va a ocupar Juan Felipe Lemus de la U, duro con el gobierno. Sí. Y en la Cámara el puesto es para el debutante Juan Loreto Gómez, conservador de La Guajira, ambiguo con el gobierno, ayudó al principio cuando el partido era de gobierno, pero se dio la pela a distanciarse en los últimos debates. Vamos a las sextas que no son tan conocidas, pero ahora van a ser importantes porque pasan las reformas a la educación y la de los servicios públicos y el gobierno ahí como que le está yendo más fácil. Fue mi elección favorita del día de ayer. ¿Por qué? Imagínense que en la elección de Cámara, de la Comisión Sexta de Cámara, hubo tensión y lágrimas. Resulta que la U tenía la presidencia por acuerdos. La bancada eligió a Diego Caicedo de Cundinamarca, 29 años, heredero. Tenía el guiño de Dilian Toro, que ya iba de salida. Jorge Tamayo, que es del Valle, es el vocero del partido, fue hasta la comisión a leer una carta diciendo que el elegido de ellos era Caicedo, que por favor respetaran los acuerdos. Pero el gobierno se movió y volteó la elección. Vea. El gobierno se la jugó por Julián López, del Valle, petrista, también heredero, ¿se acuerda de Ritter López? Claro. Senador, es amiguísimo del pacto. Y Julián López consiguió cambiar las cosas. Y sin respetar los acuerdos, comillas, lo eligieron por ser de la U. Claro. Cuando se abrieron esto fue muy gracioso. Cuando se abrieron las postulaciones hubo un silencio incómodo. Nadie quería postular a nadie. Hasta que el bueno de Ape Cuello, el conservador, rompió el hielo y dijo, ¡Ey! Es con López. Y ya, fue goleada 14-4. Caicedo no tuvo nada que hacer y López entró en lágrimas celebrando el respaldo de sus compañeros. Fue una elección muy emotiva. Y en la del Senado va a quedar Gustavo Moreno, santanderiano, de En Marcha, el nuevo partido de Juan Fernando Cristo, un partido que se declaró en gobierno y que por ahora le está votando juicioso al gobierno Petro. Y en las séptimas, que son las reformas sociales, el gobierno tiene el camino allanado. Esa definición también tuvo su pulsito especial en la Cámara. A ver. De un lado estaba César Gaviria, que tenía candidato propio, el boyacense Héctor Chaparro, y del otro estaba el gobierno, el ministro Luis Fernando Velasco, con la liberal rebelde y petrista María Eugenia Lopera. Pintaba una cosa voto finish, pero al final, cuando los números empezaron a inclinar más hacia el gobierno y hacia Lopera, pues Chaparro agachó la cabeza y dijo, me voy. Los conservadores fueron otra vez el fiel de la balanza. Y en la Comisión Séptima del Senado, pues las mujeres seguirán mandando, como tiene que ser. La senadora del pacto, Marta Peralta, asume la presidencia que deja Norma Hurtado de la U. Entonces, para resumir, si uno hace una lectura, Tatiana, general de todo lo que pasó, pues uno puede decir que el gobierno mantuvo poder y control en las comisiones sociales, cedió en las económicas y empató en las constitucionales. Eso hay que dejarlo claro, pues, para el trámite de las reformas, porque ya la votación final es otra cosa. Ese es otro cantar. Gerson, gracias por pasar por acá para narrarnos este partido. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranque el día con estas movidas. Siguen las inscripciones de candidaturas. En Huila, los verdes avalaron a Rodrigo Lara Sánchez para la gobernación. Viene de ser fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez. En Cali se inscribió por firmas Roberto Chontico Ortiz a la alcaldía. Hace 4 años fue la segunda votación en la capital del Valle. Y para hoy en Antioquia se espera el lanzamiento a la gobernación de Luis Pérez, quien ya fue gobernador la década pasada. Faltan 3 días para el cierre de las inscripciones y para que arranque la campaña regional. No se pierda ni una sola movida. Están todas en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Diego Quintero y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.